El segundo teorema de conservación que vamos a considerar es el del impulso angular. Para eso volvamos a dibujar nuestro par de partículas interactuantes, pero ahora en lugar de considerar solamente las fuerzas que cada uno ejerce sobre el otro, consideremos el momento de cada una de esas fuerzas. Esto es, fijemos un punto O fijo en el espacio y hagamos el producto vectorial del vector posición desde O hasta cada una de las fuerzas por las fuerzas. Muy bien, entonces podemos plantear cómo sería la magnitud cuya derivada da cero. En principio uno podría probar a hacer algo parecido a lo que hicimos antes para la cantidad de movimiento, pero cuando derivamos esto vamos a ver que nos quedan varios términos, porque tendremos que derivar la velocidad, pero también tenemos que derivar la posición. Entonces hacemos esas derivadas, nos va a quedar para el primer término la posición por la masa por aceleración más la velocidad por la masa por velocidad. Y lo mismo para la partícula J. Ahora, como estos dos factores, la velocidad y masa por velocidad, son paralelos, porque la masa es un escalar, entonces no cambia la dirección, tiene la misma dirección de la velocidad, los productos vectoriales se anulan. Cada uno de esos productos vectoriales da cero, porque un producto vectorial de un vector por no paralelo es cero. Entonces, me quedo con los términos que no se anulan y puedo decir que la derivada del producto vectorial de RI por PI más RJ por PJ me va a dar 0. Entonces, acá encuentro otra cantidad conservada. La siguiente cantidad conservada que vamos a estudiar la vamos a llamar impulso angular y la vamos a anotar con una letra L. Obviamente es conservada vectorialmente, o sea que se tiene que conservar el módulo y se tiene que conservar la dirección y también el sentido. O sea que va a ser constante, pero una constante vectorial. Una cosa importante es que como está definida a través de un producto vectorial, tengo que especificar quién es el punto O con respecto al cual estoy tomando estos momentos. En general vamos a tomar ese punto O fijo. Si relajamos esa condición van a aparecer otros términos que por ahora no vamos a estudiar. Entonces, igual que hicimos con la cantidad de movimiento, lo que decimos es, si conocemos las condiciones iniciales, si conocemos las velocidades iniciales y las posiciones iniciales, esa cantidad de movimiento va a quedar unívocamente determinada por las condiciones iniciales. Entonces, miremos ahora el sistema visto desde el centro de masa. Recordemos del video anterior que para un sistema de partículas interactuantes, desde el sistema centro de masa, la cantidad de movimiento total es cero, con lo cual PI es menos PJ. Lo que queremos hacer ahora es calcular el impulso angular con respecto a un punto O y con respecto a un punto O', para ver cómo cambia esa cantidad de impulso angular si yo cambio el punto fijo, recuerden siempre tiene que ser fijo, con respecto al cual lo miro. Entonces, defino el punto O medido siempre con respecto al sistema centro de masa, ¿no? Entonces, con respecto al punto O, para la partícula I va a ser R o I por P sub I. Para la partícula J va a ser R o J por la cantidad de movimientos de la partícula J. Ahora pasemos a O'. Recordemos que lo que yo quiero hacer es comparar el momento angular con respecto a O y con respecto a O'. Entonces para eso puedo definir el vector que va desde O hasta O'. Entonces, así, por ejemplo, el vector que va de O' a I, R o' I, lo puedo escribir como R o I menos R o O'. Acá en el dibujo se ve claramente. Y lo mismo puedo hacer con el vector R o' J. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar esas expresiones para O'I y O'J en la expresión para el impulso angular con respecto desde O'. En lugar de poner O'I por P sub I, voy a poner la expresión que me quedó en su lugar y lo mismo voy a hacer con J.
Entonces ahora tengo que hacer un montón de distributivas, ¿no? Tengo que distribuir P sub I y P sub J con los distintos R's. Entonces, hago esa cuenta y lo importante en este caso es que voy a poder sacar factor común, el vector que va desde O hasta O', y cuando saque factor común, ese vector lo que me va a quedar sumando van a ser las cantidades de movimiento de I y de J, como se ve acá. Pero esa suma, habíamos dicho, queda cero, con lo cual todo ese término se anula. Y entonces el impulso angular desde O y el impulso angular desde O' van a ser iguales. Podemos ver entonces que en el sistema centro de masa el impulso angular total es independiente del centro de momentos. En ese sistema de coordenadas, dos masas interactuantes tienen un solo impulso angular, cualquiera sea el centro de momentos desde donde yo lo esté calculando. Esta es una propiedad fundamental que caracteriza y distingue al centro de masa por sobre cualquier otro sistema que yo pudiera elegir. En cualquier otro sistema, el impulso angular total va a depender del centro de momentos. Recordemos que el impulso angular es un vector, entonces siendo constante el vector impulso angular, también lo va a ser su dirección, su módulo y su sentido. Pero además está definido como el producto vectorial de R por la cantidad de movimiento. Con lo cual, lo que va a ser constante es el plano definido por la velocidad de I y la velocidad de J. Esto introduce unos vínculos muy fuertes a las limitaciones del movimiento de las masas interactuantes. Cualquiera sea el mecanismo de interacción, el movimiento de dos masas interactuantes es siempre plano, visto desde el sistema centro de masa. El plano está fijado por la dirección de L normal a L. Por otra parte, como L también es constante en su sentido, eso quiere decir que el sentido del movimiento mutuo, o sea, del giro entre las partículas I y J, va a ser siempre el mismo, cualquiera sea la interacción. Ese plano y el sentido de movimiento en él van a estar enteramente fijados por las condiciones iniciales. Y la interacción mutua entre estos dos cuerpos, no importa cuál sea, no va a poder sacarlo fuera de ese plano, ni va a poder invertir el sentido de su movimiento. Recién vimos que si nos paramos en el sistema centro de masa, para un par de partículas interactuantes, el impulso angular iba a ser independiente de donde tomara el centro de momentos. Puede verse fácilmente que en cualquier sistema que tomemos donde la cantidad de movimiento total sea cero, entonces el impulso angular va a ser independiente del centro de momentos que yo elija. En este caso, además, vamos a decir que tenemos una cupla de vectores y el impulso angular tomado en módulo va a ser el módulo del vector cantidad de movimientos por el módulo de R y J, por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, el módulo de L va a ser P por D, donde D es la distancia perpendicular entre ambos vectores, y podemos ver que si el ángulo es cero, entonces el impulso angular va a ser cero. Pero esto quiere decir que P sub I y P sub J van a estar sobre la misma recta de acción. Si relajamos la condición de ver un par interactuante y abrimos el sistema, ya no tenemos un sistema aislado, sino que sobre el sistema hay una resultante de fuerzas netas, podemos ver que la derivada del impulso angular con respecto al tiempo, que es la derivada temporal de R0 por la cantidad de movimiento, se va a poder escribir derivando miembro a miembro como R0 por la fuerza, o sea, por masa por aceleración, más B0 por M por B. De vuelta, estos dos vectores son paralelos, con lo cual este término se va a anular. Y lo que me va a quedar es que la derivada de L0 con respecto a t va a ser R0 por la fuerza aplicada sobre el sistema. Pero eso sabíamos que era el momento de la fuerza F calculado desde cero. Entonces, este, si uno quiere, es uno de los resultados más importantes que puede obtener con respecto al impulso angular cuando tiene
un sistema con un momento neto. Básicamente, ¿qué me está queriendo decir eso? Que si el impulso angular no es constante en el tiempo, entonces su variación es el momento de las resultantes de las fuerzas aplicado desde el punto O, fijo siempre, ¿no? Recordemos que estamos tomando puntos fijos. Entonces podemos integrar a cada lado de la igualdad. En la igualdad izquierda voy a obtener la variación del impulso angular y de la derecha voy a tener la integral en el tiempo del momento de las fuerzas con respecto al punto